Para empezar el repaint, aquí tengo la foto de la cara de Abby. Voy a borrar todo el exceso, el pelo, el cuello y de los laditos, que a veces queda muy marcado, para poder acomodar bien sobre la foto original. Ahora que tengo nomás el rostro, voy a mover la cara de Abby sobre la cara de la foto original. Me gusta utilizar la segunda opción que dice forma de perspectiva, porque puedo mover los puntitos para agarrar un mejor ángulo, que quede muy bien centrada la cara. Ahora en una capa debajo de la cara del Abby vamos a hacer la base del cabello con el pincel cabello base de Jessie y forzar atenuación y las longitudes a 100%. Esto ayuda a que le dé más forma al cabello. Y vamos a pintar la base sobre todo el cabello de la foto original. Aquí tengo ya más o menos la base del cabello, solo le voy a agregar un poco más de dimensión. Voy a usar el pincel número 6 del paquete de Jessie Mori para agregarle más dimensión. Y estos son unos pelitos sueltos. Voy a ir por los lados agregándole los pelitos sueltos. Y como ven, no cubrí todo completamente del cabello porque como es igual al color de el cabello de mi Abby, pues no saldrá muy fuera de lugar. No alcancé a grabar bien, pero solo añadí una capa encima de la capa de la cara de Abby y agregué un poco de negro para cubrir parte del cabello. Ahora con ese mismo pincel 6 de los pelos sueltos y usando un color gris, voy a hacer una guía para saber cómo va la dirección del pelo. Lo que me gusta hacer es bajar la opacidad de la base del cabello para así poder ver en la foto original la dirección del cabello. Y voy marcando, creando esa guía para mí, para luego saber cómo va la dirección del pelo. Ahora que tenemos la guía, vamos a empezar a hacer el cabello. Vamos a añadir una capa y usar el pincel cabello detalle de los pinceles de Jessie. Y así empezamos a darle la forma al cabello, guiándonos con lo que hicimos anteriormente. Ya así sabemos cómo es que tiene que ir el cabello, la dirección y todo eso. Y así se ve más o menos ya terminando el final. Vamos a bajar la opacidad de las dos capas en la que hicimos la guía y los cabellos. Para agregarle brillo al cabello vamos a añadir una capa y usando el color blanco. Yo estoy usando un pincel de una creadora que se llama Pietra, que lamentablemente ya no tiene el código para este pincel disponible, pero igual pueden usar del paquete de Jessie el pincel que se llama Lighting.
y así se verá el brillo. Pueden bajar la opacidad al gusto. De hecho, una cosa que hago es crear el brillo de la parte de arriba de la cabeza en una capa separada porque no me gusta que sea tan intenso. Lo demás sí me gusta a veces que brille un poco más, pero la parte de arriba no tanto. Un detalle que me gusta hacer es el partido del cabello, lo cual hacemos con la pluma suave en otra capa separada. Y agarramos el color de la piel que se ve ahí junto a la raíz y dibujamos una línea. Después, con borrosidad, vamos a difuminar un poco para que no sea tan intensa. Con el mismo pincel pluma suave vamos a agarrar el color negro y asegurarnos de que el tamaño del pincel sea pequeño para crear unos pelitos así en la partida. Ahora que tengo el cabello, el siguiente paso es empezar a hacer la piel. Y ahora todas las capas serán debajo del cabello que hicimos. Entonces voy a abrir una capa y ahora voy a crear una paleta con los tonos de la cara de mi Abby. El primero va a ser arriba de la ceja, como en el centro. Este va a ser el tono de la base de la piel. El segundo es en el centro de la frente, el tono más clarito. En la barbilla, que viene siendo el tono que uso para el contorno, para las sombras, para darle forma. Luego la mejilla, siempre es un tono como más rosadito. Y por último un tonito más fuerte que la base, pero más claro que lo que uso para contorno. Y usando el tono que creé para la base, voy a añadir una capa y empezar a hacer la piel. Para el pincel me gusta usar pluma fuerte o pluma suave, pero no importa mucho. Y voy a empezar a pintar la piel, no importa si me salgo porque me gusta después borrar para que quede exacto. Y mientras agrego la piel, veo las áreas donde necesita más cabello y ya después puedo entrar a la base y agregar más negro para arreglar eso. A mí me gusta usar muchas capas, como aquí la mano la estoy haciendo en una capa separada a todo lo que viene siendo el pecho. Para ver dónde tengo que borrar, simplemente bajo la opacidad de la capa de la piel y voy borrando. La siguiente parte está un poco fuera de orden, luego voy a enseñar cómo hago el pecho, pero para hacer aquí la clavícula voy a abrir una capa y en modo multiplicar con el tono más oscuro de la paleta que hice de la piel. Empiezo con dándole forma a la clavícula y el pincel que usé es lápiz difuminado. Luego con borrosidad voy a empezar a suavizar esa sombra. Igual con difuminado me gusta jalar la sombra hacia arriba, creando un poco más de dimensión en la clavícula y en el pecho.
Algo importante que quería añadir es usar el modo recortar sobre la base de la piel. Esto ayuda a que los detalles o las sombras y la luz queden solamente en el lugar donde pintamos la piel. Y aquí, para que quede un poco más marcada esta sombra, voy a utilizar el borrador y voy a borrar un poco de la línea. Ahora, para agregar sombra debajo de la barbilla, vamos a abrir otra capa, modo multiplicar, igual con el tono más oscuro de la paleta. Vamos a empezar con aerógrafo al 20%. Aquí empiezo a darle un poco de forma, un poco de sombra, y luego voy a usar el pincel lápiz difuminado para crear una sombra más fuerte. Entonces dibujo la línea siguiendo más o menos la forma de la barbilla. Y luego con borrosidad voy a difuminar esa sombra. A veces, si quiero que sea la sombra un poco más oscura, abro una capa y con el aerógrafo 20% en el color negro le doy una pasadita. Ahora sí, un paso hacia atrás, dando forma a los pechos. Voy a abrir una capa en modo multiplicar. Y con el pincel lápiz difuminado voy a empezar a darle forma. Y aquí, usando borrosidad y difuminar, voy a empezar a suavizar esa sombra, moverla como para que se vea más natural. Ya así hice una base. Ahora voy a agregar otra capa, también en modo multiplicar, con el mismo pincel y el mismo color. Voy a seguir más o menos la misma forma y darle un poco más de sombra en la parte baja. Y usando borrosidad voy a empezar a difuminar hacia abajo para dar esa sombra. Hacia arriba también voy a difuminar un poco, pero no mucho, porque me gusta que tenga una línea más o menos marcada para darle forma al pecho. Y se repite el proceso del otro lado. Para agregar un poco de brillo, vamos a abrir una capa modo superposición con el aerógrafo 20% y con el tono más claro de la paleta. Vamos a pasar el pincel por el pecho para agregar ese brillo, esa luz. Luego, con borrosidad voy difuminando para que no se vea tan marcada esa luz. También voy a agregar un poco de luz en lo que viene siendo la clavícula. Entonces, en una capa, también modo superposición con el aerógrafo 20% y el color blanco, voy a pasar por la clavícula. Y luego solo voy a borrar lo que quedó en la sombra.
Para agregar un poco más de brillo voy a entrar y añadir una capa en modo añadir. Y voy a usar uno de los pinceles que descargué de el creador Space Mouth. Es el pincel highlighter. Y aquí simplemente voy a dibujar 2 líneas en la clavícula. Una se esconde un poco por la manga, pero así está bien. Luego entro a filtro, difuminado y difuminado gaussiano. Aquí lo pueden difuminar al gusto, yo lo dejé a 10. Y también se puede bajar la opacidad de la capa y moverse. Ahora voy a abrir otra capa igual en modo añadir con el mismo pincel highlighter en blanco. Aquí aumento el tamaño del pincel y lo paso por el pecho. Para difuminar esto voy a entrar a filtro, difuminado y voy a usar 2 de los filtros, el difuminado gaussiano y el vidrio esmerilado normal, cambiando entre los dos. El difuminado gaussiano lo dejo entre 2 y 3 y el vidrio esmerilado más o menos en 15 y 30 los niveles. Y ya aquí solo le bajo un poco a la opacidad de la capa. Ahora voy a empezar a editar la mano añadiendo una capa arriba de la base en modo recorte. Y voy a usar el pincel redondo que dice punto. Con este pincel voy a crear más o menos como un boceto o una guía para después darle más forma a la mano como está en la foto original. Una de las cosas que se me hacen más difíciles de editar son las manos, pero toma paciencia y práctica. También buscando, a veces hay diferentes técnicas que sirven más bien y que se acomodan más bien. Luego voy a difuminar esa capa con el filtro difuminado gaussiano y de verdad se ve muy raro. Se ve muy raro, pero después va agarrando forma. Ahora voy a añadir otra capa en modo multiplicar y usar el pincel lápiz difuminado con el color más oscuro de la paleta. Me gusta bajar la opacidad de la base para ver bien cómo es que estoy dibujando y siguiendo la forma de la foto original. Y ahora vamos a hacer lo mismo, seguir la forma, ahí haciendo la separación de los dedos. Ahora usando borrosidad, pasando por esas líneas que no se vean demasiado marcadas, pero igual que mantengan su forma. Y aquí añado otra capa en modo multiplicar con el mismo pincel y el mismo color, solo que esta vez que el tamaño del pincel sea un poco más pequeño y pasar de nuevo por esa sombra, por esa separación de los dedos. Aquí voy a agregar una capa debajo de todo lo que hemos hecho de la mano y con el pincel aerógrafo 20% y el tono más oscuro de la paleta voy a empezar a agregar una sombra. Para agregar hasta más sombra voy a añadir otra capa en modo multiplicar
con el mismo pincel y el mismo color y pasando de nuevo, creando la sombra. Puede de que primero se vea un poco intenso o exagerado, pero después de verdad es que va agarrando la forma. Y entonces puede uno añadir más sombra, usar borrosidad o el difuminado para acomodarlo bien. Luego uso el borrador para borrar en los lugares donde quiero más iluminación, como en los dedos, que no quiero mucha sombra. Ahora voy a crear las uñas, que aunque no se verán demasiado, es un buen detallito de añadir. Entonces voy a abrir una capa, las uñas van a estar en su propia capa y voy a usar la pluma suave, color blanco, y hacer una forma muy básica de la uña, no tiene que ser exacta. De hecho me gusta hacerla más grande de lo necesario y después borrar el exceso. Ya que tengo esa base o esa forma más o menos, uso el borrador para darle la forma exacta que quiero que tenga la uña. Como ven, no se ve demasiado las uñas, la cara tapa la gran parte, pero es buena práctica. Ahora voy a añadir una capa y ponerla en modo recorte encima de la capa en la cual dibujé las uñas. Y con el aerógrafo 20% y el color de la mejilla voy a crear un degradado en la uña. Y aunque las uñas no se vean mucho, haré el próximo paso de añadir brillo. Entonces voy a abrir una capa y recortar y ponerla en modo añadir. Con el pincel lápiz difuminado en el color blanco voy a bajar el tamaño del pincel para que me salga una línea delgada que voy a dibujar en la orilla de la uña para crear ese brillo. Y se puede dejar así o igual bajar un poco la opacidad de la primer capa donde dibujamos las uñas. Ya eso depende de cada quien y sus gustos. Para empezar a editar la cara voy a abrir una capa en modo recorte y luz suave con el pincel aerógrafo 20% en color negro. Voy a pasar el pincel por la orilla de la cara. Esto sirve para hacerle un contorno en la cara y agregarle un poco de dimensión.
Ahora voy a añadir otra capa y en modo multiplicar haré el contorno de la nariz. Y con el pincel aerógrafo 20% y el color oscuro de la paleta de la piel. Tal vez de primero se vea un poco exagerado, pero siempre se puede bajar la opacidad de la capa y utilizando borrosidad o difuminado se puede bajar la intensidad. Otro paso para la nariz, voy a añadir una capa con el pincel aerógrafo. Voy a agarrar el color que se ve en la fosa nasal y ahí simplemente le voy a agregar más color, más sombra. Ahora voy a añadir otra capa y ponerla en modo multiplicar usando el aerógrafo 20%. Voy a agarrar el color más oscuro de los labios y pasarlo por la orilla. Y esto simplemente es para definir un poco los labios. Ahora voy a trabajar un poco en los ojos. Voy a agregar una capa y ponerlo en modo multiplicar. Y en los pinceles que descargué de Space, voy a usar el pincel que se llama Eyeshadow, que es para la sombra del ojo. Y eligiendo un color fuerte del párpado, voy a pasar el pincel varias veces para darle más sombra. Y ahora para un poco de brillo voy a agregar otra capa y ponerla en modo añadir. Y voy a seleccionar el color más claro que tengo en la paleta. Con el mismo pincel voy a pasar el tonito claro por el párpado del ojo y enfocándome especialmente en el centro. Y luego solo voy a pasar el borrador por el ojo para asegurarme de que no quede ningún tono claro en el ojo. Para un poco de iluminación en la nariz voy a agregar otra capa, ponerla en modo añadir. Usar el mismo pincel que estaba usando para las sombras de los ojos y voy a cambiar el color a blanco para que salga más iluminado. También se puede difuminar un poco para que no quede tan marcado. Agregando una capa más en modo añadir. Esta vez voy a usar el aerógrafo 20% y en el color blanco. Voy a crear un poco de iluminación en el rostro, en el centro de la frente, debajo de los ojos y debajo de la boca. Como siempre, para que no quede tan marcado, usando borrosidad y pasando por los lugares donde pusimos la iluminación. Ahora voy a agregar unos detallitos más en los ojos. Voy a añadir una capa
Y con el lápiz difuminado voy a elegir el colorcito del centro del párpado y abajo del ojo voy a crear tipo la línea de agua y la línea inferior de las pestañas para que resalte un poco más el ojo y se vean mejor las pestañas que le vamos a poner. Ahora voy a ir con los labios, voy a añadir una capa, modo añadir, y en los pinceles de Space voy a utilizar el que dice Lip Highlight. Con el color blanco voy a pasar por donde tiene la iluminación ya en el Abby, la cara del Abby. A mí me gusta difuminar un poco ese brillo, entonces voy a entrar a filtro y difuminado gaussiano, ponerlo como en 2 o 3 y ahí queda el brillo de los labios. Para las pestañas voy a estar usando unas que descargué de una creadora de Instagram. Están súper fáciles de usar y me gustaron bastante. Voy a estar incluyendo el enlace en la descripción del video. Un último detalle que se me había olvidado agregar era un poco de iluminación a la mano, entonces voy a usar el pincel aerógrafo 20% en el tonito claro de la paleta y solo pasarla por el centro de los dedos para darle un poco más de iluminación. Y realmente es un pequeño detalle, pero yo siento que hace al menos un poco de diferencia, aunque sea lo más mínimo. Ahora voy a hacer un poco de iluminación en los ojos. Voy a abrir otra capa. Con el lápiz difuminado voy a extender lo blanco de los ojos hacia los lados y hacia arriba. Ahora agregando otra capa y la pongo en modo añadir. Voy a usar ese mismo pincel de lápiz difuminado. Voy a escoger el colorcito del ojo y solo es darle una pasada al centro, ahí abajo. Yo hago esto 2 veces, una vez con el tamaño del pincel un poco más grande, la segunda vez con el tamaño pequeño. Voy a cambiar el color a blanco y añadir un poco más del brillito que está ahí en el ojo de arriba.
Y el último paso sería agregar otra capa más, modo añadir, con el mismo pincel lápiz difuminado, color blanco. Solo se tiene que añadir una línea en cada ojo para más iluminación. Y eso es todo. Aquí por última dejo un video con todo el proceso desde principio a fin.